Hola, buenas tardes, buenos días. Bem-vindos e bem-vindas ao terceiro encontro da Semana da Inclusão Trust for the Americas. Sou Fátima Galeazzo, coordenadora nacional de The Trust for the Americas para o Brasil. E nesta terceira edição da Semana da Inclusão, estamos explorando o tema Inteligência Artificial para Todos. Em los últimos 2 dias, tivemos a oportunidade de absorver informação muito valiosa sobre esta tecnologia que está causando uma revolução em nosso dia a dia personal e profissional. No obstante, podemos afirmar que enfrentamos uma revolução aún mais desafiante ao considerar que devemos desaprender alguns conceitos e práticas. Devemos flexibilizar-nos e adaptar-nos para aprender e ensinar nesta nova era que nos traz a inteligência artificial. Vamos? Hoje exploraremos o intrigante mundo da inteligência artificial e seu impacto revolucionário em la enseñanza e na aprendizagem. Estamos sendo testigos de momento disruptivo, onde a inteligência artificial não só transforma a forma em que vivimos, trabalhamos e nos divertimos, sino também que redefine os paradigmas da educação. La llegada de la inteligencia artificial en nuestras vidas es más que una evolución tecnológica, es una revolución en la forma en que enseñamos y aprendemos. En este escenario, enfrentamos desafios significativos, pero también nos encontramos con oportunidades sin precedentes. Juntos, hoy abordaremos no solo las transformaciones tecnológicas, sino también como podemos dar forma a uma educação ética, hábil e preparada para o futuro. E neste começo de uma viagem emocionante em que a inteligência artificial e a educação se entrelaçam para criar um futuro melhor. E para conversar sobre este tema tão importante e fascinante, contamos com 2 invitados muito especiais hoje. Lupina Loperena, de Microsoft Filantropias. Muy bienvenida, Lupina. Qué alegría tenerte aquí hoy. Muchas gracias, Fátima. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es genial poder conectar con ustedes, nuestros socios locales y con toda la audiencia. Gracias a Pierina, Vero, Lulú, Karen, Fátima, por supuesto, Maite, gran equipo del Trust con el que trabajamos tan ardua y comprometidamente todos los días para que los beneficiarios tengan lo que buscan en nuestras iniciativas. Bueno, pues yo les platico brevemente que desde el 2004, The Trust for the Americas se asoció con Microsoft para crear oportunidades económicas para cientos de miles de personas en Latinoamérica, bajo la misión de fomentar la inclusión social y económica de las comunidades en estado de vulnerabilidad a través de alianzas con el sector público, privado y social. Las iniciativas en las que hemos tenido oportunidad de trabajar juntos son el resultado de una visión que compartimos respecto a la enorme oportunidad que la tecnología abre para construir un futuro más incluyente y próspero en Latinoamérica. Y Poetagy DigiSpark, pues junto con otros proyectos en los que hemos colaborado durante todos estos años, ilustran esta convicción y estamos sumamente emocionados por el impacto positivo que esta alianza continuará teniendo en beneficio de las comunidades de nuestra región. Y bueno, pues Code.org y Microsoft también tienen una larga historia juntos, ¿no? Y así es que aquí estamos los tres, The Trust, Code.org y Microsoft, trabajando juntos, ¿no? Para que la tecnología abra camino hacia una región mucho más inclusiva y equitativa. Y así promoviendo la educación en ciencias de la computación y preparando a todas las futuras generaciones para los desafíos del siglo XXI, Code.org nos acerca a la programación a todos, y todos me incluyo, con la Hora del Código, uno de sus programas emblemáticos, con el que podemos entender el concepto de la programación, dejar atrás el miedo o los tabúes que nos provoca la programación y entender que es para todos y que además es divertido.
Code.org es una organización a la cual miles tenemos acceso a través de sus programas pedagógicos e incluyentes con los que invita a niñas y mujeres a formar parte del mundo STEM, por ejemplo. Y ahora Code.org trabaja con herramientas basadas en inteligencia artificial que facilitan la enseñanza para los profesores y el aprendizaje para los estudiantes. Pero para esto, para conocer más sobre estos temas, pues tenemos un queridísimo invitado, que los invito a todos a quedarse a escuchar la siguiente sesión con este invitado tan especial, queridísimo amigo nuestro, pero para esto pues los regreso con Fátima para que se los presente muy formalmente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lupina. Perdón, no tuve la oportunidad de presentarte, me gustaría de hacer eso ahora. Lupina es una persona que está con nosotros, Trust, hace mucho tiempo y en Microsoft hace más de 13 años, ¿no? Actualmente Lupina es Philanthropist Lead para México, Centroamérica y el Caribe. Y desde el equipo Poeta, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Fátima. Perfecto. Bien, antes de empezarmos oficialmente nuestra conversación, también quiero agradecer a todo el equipo Poeta y el equipo de comunicaciones de la Trust por su dedicación y esfuerzo en la preparación de esta tan linda semana de la inclusión, la tercera edición. Nuestro objetivo como Poeta es siempre proporcionar espacios donde podamos concentrar conocimientos, experiencias y temas relevantes. De esta manera, seguimos alimentando nuestra red con tendencias y diferentes oportunidades para as populações a las que servimos. Agradecimentos especiais a todos os presentes, que representam a nossos sócios locais, nossos amigos e também a nossos beneficiários, llenando nuestra red de experiencias innovadoras y transformadoras. Recuerden que este evento es de todos y para todos, así que siéntanse invitados a interactuar con nuestros ponentes a través de nuestro chat. Ao final de las presentaciones tendremos un espacio muy especial para responder todas sus preguntas. Y también, al final, tendremos un momento muy especial para tomar una foto con nuestros invitados y participantes. Así que prepárense para este momento, cuando todos podamos abrir nuestras cámaras y participar. Será un recuerdo memorable para todos nosotros. Muy bien, ahora llegó el momento de conversarmos con nuestro invitado, Leo Ortiz. Leo es vicepresidente de Desarrollo y Alianzas Internacionales en Code.org. Impulsa estrategias de recaudación de fondos y desarrollo global para fortalecer la misión de la organización de equipar a estudiantes con habilidades digitales esenciales. Antes de unir-se a Code.org, ocupou vários cargos em comunicações e responsabilidade social em Microsoft Corp. Ortiz, originário de Tijuana, México, possui uma licenciatura em comunicação e um título de pós-grado em marketing público de ITAM. Sua carreira inclui roles de governo mexicano e Microsoft Philanthropies. Muito bem, continuamos agora com nosso Leo Ortiz, nuestro invitado. Muchas gracias, Leo, por tu presencia. De verdad, es una alegría y un momento muy especial para todos nosotros poder en esta oportunidad disfrutar de tu compañía, de tu experiencia personal y profesional cuando hablamos de tecnología y, por supuesto, de la inteligencia artificial para todos. Leo? Muito obrigado, Fátima. Hola a todos. Lupina, querida, muchas gracias por tus palabras. Es un placer saludarlos a todos. Para mí, bueno, tengo mucho cariño a los centros Poeta, por supuesto, al trabajo del Trust, pero justo estaba pensando que Poeta creo que está por cumplir 20 años, ¿verdad? Pronto. Y yo todavía recuerdo cuando empezamos ese trabajo, tuve la oportunidad de trabajar con Linda Edelman y con gran parte del equipo del Trust desde el principio. No desde el principio del Trust, pero sí desde el principio de Poeta. Y bueno, he tenido la oportunidad de visitar varios centros en México, en Argentina, en Colombia, en Brasil. Y bueno, me faltan muchos más. Me encantaría visitar muchos más y espero que lo pueda seguir logrando a medida que logro
visitar muchos de los países donde se encuentran todos ustedes. Un gran trabajo el de Poeta y bueno, creo que todavía le quedan muchos años más por seguir generando impacto en la región. Muchas gracias, Leo. De verdad, Poeta empezó en 94 con un centro en Guatemala, exactamente. Bien, Exacto. comenzaremos con una pregunta que parece sencilla, Leo, pero que sinceramente creo que todavía tenemos mucho que aprender e incluso a descobrir quando estamos falando sobre inteligência artificial. Como vários autores e investigadores han señalado, nos encontramos em uma fase que poderíamos dizer de implementação das tecnologias que utilizam a inteligência artificial. É dizer, não é uma tecnologia nova, sino que é um estado que está em desenvolvimento há muitos anos e agora está disponível para muitas pessoas fora dos círculos acadêmicos e científicos. Estamos em uma fase de experimentação e criação de novas oportunidades para o uso da tecnologia inteligência artificial em diversos âmbitos de nossa sociedade. Pero a pergunta é: qual é o potencial da inteligência artificial para o mundo da educação? Como pode esta inteligência artificial impactar docentes e estudantes? Es de veras una pregunta importante y que está ocupando gran parte de la atención de los expertos en educación, en políticas públicas y también de las mismas creadores de la tecnología. Como tú bien decías, Fátima, la inteligencia artificial no es nueva. De hecho, hay proyectos que datan algunas décadas ya. ¿Qué está pasando ahorita? Hay un momento de aceleración y de democratización también del acceso a este tipo de tecnologías. Ya venimos todos viviendo y experimentando una digitalización cada vez más acelerada de nuestras vidas cotidianas. Como tú lo decías al inicio de la charla, hoy tenemos tecnología digital inmersa en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando vamos a hacer compras, cuando interactuamos con el gobierno, cuando estudiamos, cuando nos comunicamos con nuestros seres queridos, para divertirnos, para aprender, etc. Todos esos diferentes aspectos de nuestra vida tienen no solo tecnologías digitales detrás de ellos, pero cada vez más componentes de inteligencia artificial, aunque no nos demos cuenta. Cuando nosotros hacemos una búsqueda en Internet, cuando estamos tratando de ver un programa de televisión y después de ver algo en la pantalla nos ofrecen recomendaciones de las otras cosas que nos podrían gustar. Ahí, en esos ejemplos tan concretos, tan mundanos, porque no nos damos cuenta, hay inteligencia artificial habilitando el tipo de contenido que se nos ofrece y las interacciones. Pero en los últimos 12 meses, la inteligencia artificial generativa, que es como otro nivel del avance de esta tecnología, ha explotado y nos está enseñando que ahora tenemos la capacidad de hacer ciertas transacciones y procesar información de una manera que no se lograba antes. Nosotros tenemos, por ejemplo, una actividad muy interesante que luego podemos hablar de ella, para que los niños aprendan cómo funciona el aprendizaje automatizado o el machine learning. Y que en realidad depende mucho de que un ser humano le enseñe a los computadores. Y los computadores aprenden, las computadoras aprenden con base a repetición. Y entre más información se repita y entre más pueda entrenar la computadora, mejores resultados va a dar. Y esa era la forma en que se procesaba gran parte de la inteligencia artificial, o se sigue procesando, pero la inteligencia artificial generativa ahora procesa mucha más información de manera mucho más rápida. En vez de entrenar sus modelos solo en un fragmento de la información, entrenan sus modelos en todo lo que existe en el Internet. Imagínense, el gran paradigma aquí es que ahora se procesan muchos más millones de contenidos al mismo tiempo. Y bueno, y eso nos está presentando oportunidades y desafíos. Y
en el ámbito educativo nos está obligando a hacernos muchas preguntas. Entonces, quisiera entrar en ello, pero no voy a agotar todo en esta respuesta, solo decir que en efecto es crítico. Ahorita hay muchas iniciativas pensando en esto y con gusto puedo hablar un poco más de ellas. Super, Leo, claro que sí. Yo creo que eso también demanda una nueva posición de nosotros frente a todo esto, ¿no? Cuando hablamos de habilidades esenciales, estamos hablando sobre pensamento crítico, estamos hablando sobre criatividad, estamos hablando sobre un montón de otras cosas que está junto, ¿no? Con la inteligencia. Entonces, cuando pensamos en la educación, cuando pensamos en nuestros alumnos, nuestros estudiantes, ¿no? Y la posición de este docente frente a estos chicos, estos niños, estos jóvenes que muchas veces saben mucho más do que nosotros. ¿Cuál es esta posición del educador? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que aprender? ¿Cómo debe estar para formar personas, Sí. para utilizar? Y mucho más, cómo utilizar la tecnología de la inteligencia artificial para sí, para aprovechar estos recursos. Hay dos preguntas fundamentales que giran alrededor tanto del rol del sistema educativo como del rol de los educadores. La primera es, ¿cómo debe de insertarse la enseñanza sobre tecnología y en particular sobre inteligencia artificial en la educación y cómo la educación puede utilizar estas herramientas? Y luego tocaré la parte del educador, pero esta primera pregunta es muy importante y es una pregunta que se hacen los docentes, los directivos, las autoridades educativas, la gente definiendo política pública, porque seguimos viviendo en un mundo donde el modelo educativo actual es un modelo educativo creado a partir de la primera revolución industrial. Es un modelo que tiene unos 200 y tantos años y que ha cambiado poco, en realidad. Cuando uno ve la estructura de los, de cómo es la agenda de los estudiantes en el día, que entran y estudian matemáticas y ciencias y lenguaje, etcétera, y las materias no han cambiado mucho, ha habido incrementos, pero el modelo sigue siendo un modelo que en la mayor parte del mundo está definido por una cátedra que un docente dicta frente a los estudiantes. Alguien que tiene el conocimiento viene y lo trata de transmitir y se les enseña emitiendo información. Eventualmente hay algunas actividades, hay algunos trabajos en equipo, pero es muy unidireccional. Y en un modelo que no ha cambiado, en un sistema educativo que no cambia de manera tan rápida, como sí cambia todo lo demás en la sociedad, nos tenemos que preguntar cómo podemos asegurarnos que los estudiantes de hoy adquieran las habilidades necesarias para poder, uno, entender mejor cómo funciona el mundo. Eso es lo primero. De la misma forma en que nosotros estudiamos física, química y biología, aunque no fuéramos a ser médicos o ingenieros, porque teníamos que entender cómo funcionan los glóbulos rojos o qué es la fotosíntesis o cómo funciona la energía eléctrica, aunque no nos fuéramos a dedicar a ello, había que aprender eso nada más para entender cómo funciona el mundo. Hoy, en un mundo digital, hay que entender no solo cómo usar la tecnología, sino cómo se crea la tecnología, para saber que lo que está detrás de la pantalla no es magia, para entender cómo funcionan las cosas, los procesos, las aplicaciones, las páginas web, por qué un sistema nos arroja ciertos resultados. Hay que entender qué está pasando ahí. Entonces, prioridad número uno, fomentar o preparar ciudadanos más informados. Ese es el objetivo principal de por qué la educación tiene que enseñar más este tipo de materias. Segundo, para que los estudiantes adquieran las habilidades que les van a permitir ser más exitosos en el mundo laboral actual y el futuro, que va a ser todavía aún más digital que el de hoy. Y aquí no estoy hablando de que todos los estudiantes se conviertan en ingenieros de cómputo. Solo estoy hablando de que la tecnología va a estar en todas partes, que no importa qué industria o qué
carrera sigan los estudiantes, van a necesitar saber este tipo de habilidades. Entonces, ese es el primer tema. En cuanto a inteligencia artificial, las autoridades educativas ahorita se están preguntando, ¿qué tengo que hacer? ¿Debo de permitir que la inteligencia artificial sea utilizada en el aula para aprender? ¿Sí o no? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿y qué debo de enseñarles a los estudiantes en términos de qué es la inteligencia artificial y cómo funciona? Esos son dos aspectos muy importantes donde los gobiernos y las autoridades educativas están teniendo que generar respuestas. ¿Deben los estudiantes usar estas herramientas? ¿Y qué debo de enseñar sobre estos temas? Y ahorita entramos más en ese tema. Y cuando se trata de los docentes, de los profesores, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo como profesor, como docente, como educador? Primero, para entender qué significa esto y cómo lo uso en el aula. Y esas son los principales que los docentes entiendan qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, cómo pueden usarla en el aula y cómo pueden enseñarle a los estudiantes qué es y para qué usarla. Y ahí viene toda una discusión de cuál es el nuevo paradigma o debería de ser el nuevo paradigma de los educadores. El educador debe ser el experto que tiene toda la información y da una cátedra, o debe ser solo un facilitador que ayuda al estudiante a meterse en un mundo de aprendizaje continuo y alguien que les despierta la curiosidad, les enseña a pensar de manera crítica, los motiva, les ayuda a trabajar en equipo y les hace las preguntas necesarias para que los estudiantes puedan tener más curiosidad y más sed de aprendizaje en el futuro. Sí, estamos viviendo de verdad un momento muy disruptivo, ¿no? Muchas preguntas, ni todas tienen respuestas que esperamos, pero es un momento de descubrir, ¿no? De criarmos oportunidades para hacer pruebas, hacer eventos como este, donde podemos hablar sobre esto, o donde podemos conocer algunas experiencias, ¿no, Leo? Yo creo que esta formación de los educadores, esta participación de nosotros como ciudadanos, como somos, ¿no? Es muy fundamental, como padres también, ¿no? Yo creo que hay la sociedad está muy involucrada en todo esto. Ahora, pensando um pouquinho mais nesta parte de educadores, estamos aqui falando sobre a ensinança, a aprendizagem. Há algum tip que poderias dar aos nossos educadores que estão aqui? Como começar? Por onde começar, talvez? Não sei, talvez por aqui. Lo Quais são os primero, riscos também, não? sí, lo primero que diría es que no hay que tenerle miedo. Y no hay que ser expertos. No estamos hablando de que los educadores tienen que convertirse en expertos de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial o con ciencias de la computación. Tienen que estar familiarizados. Nosotros, de hecho, Code.org, en alianza con Khan Academy, con ISTE, que es una asociación global de profesores de tecnología, ETS, que es esta empresa, esta organización que es la organización más grande del mundo sobre evaluaciones. Ellos son los que hacen el examen TOEFL, la evaluación de PISA de la OECD. Creamos una serie muy sencilla de videos que se llama AI 101 for Teachers. Y ahorita les pongo el link aquí. Que son 5 videos de 1 hora donde expertos explican qué es la inteligencia artificial y cómo los educadores deberían de pensar en traer la inteligencia artificial a sus aulas. Entonces, por ejemplo, en el video número 1 está Sal Khan, el creador de Khan Academy, con Hadi Partovi, el creador de Code.org, entre los dos charlando sobre esto. Y bueno, estos son cinco videos.
Es algo sencillo, en 5 horas. Un profesor, y uno tiene que hacer uno tras otro, pueden hacer 1 hora por semana, van a tener una mejor familiaridad con el tema de la inteligencia artificial. Y la pedagogía que estamos proponiendo, no solo Code.org, sino varias organizaciones, es una en donde no es preciso que, gracias, Karina, mi compañera Karina de Code.org acaba de poner el link en el chat de estos videos de los que estoy hablando. Los profesores no tienen que ser expertos. De hecho, nosotros creamos estos contenidos pensando en que el primer estudiante es el profesor, es el docente. Y el docente, en realidad, les voy a decir algo que hemos descubierto en 10 años de trabajar, estamos cumpliendo 10 años. Cuando nosotros empezamos a capacitar docentes, y todo el mundo nos decía, esto va a ser muy complicado, porque los profesores nunca aprendieron ciencias de la computación. ¿Cómo esperamos que los profesores enseñen a programar cuando esa es una disciplina que ellos no conocen? Ellos saben de matemáticas y saben de lenguaje y de ciencias, etc. Creamos capacitación para docentes pensando en que ellos no sabían nada de eso. Y al principio los críticos nos decían, los únicos profesores que van a poder ser exitosos en este viaje de poder enseñar ciencias de la computación, aunque ellos no lo aprendieron cuando estudiaron para ser docentes, van a ser los profesores jóvenes, los que crecieron con la tecnología y están más familiarizados con la tecnología. Y nosotros hemos evaluado durante 10 años el desempeño de los docentes y lo podemos probar con estadística, que los profesores que tienen mejores resultados en el aula enseñando tecnología no son los profesores jóvenes, son los profesores que tienen mucha experiencia enseñando. También había una falsa idea de que los profesores, para enseñar ciencias de la computación, había que ir con los profesores de matemáticas o los de ciencias. Y lo que hemos descubierto es que eso no importa. No importa qué materia sea la especialidad. Nosotros hemos visto docentes de idiomas, sí, de matemáticas, de ciencias, pero también de educación física, de artes, haciendo un gran trabajo como profesores de ciencias de la computación. Porque lo más importante en la pedagogía que estamos proponiendo no es saber los conceptos de ciencias de la computación, es saber enseñar, saber motivar, saber fomentar el diálogo en el aula para que los alumnos se hagan las preguntas importantes para poder aprender a resolver problemas. Es decir, enseñarles a los estudiantes a pensar de manera crítica. Y para eso no se necesita ser experto. En tecnología se necesita saber cómo enseñar. Eso es lo más importante. Perdón, me desvié un poco, pero me acordé de esto. Entonces, bueno, ahí les recomiendo, me decías, un tip, vayan y vean esa serie de videos. Tenemos muchos más recursos de los cuales voy a ir hablando y espero que Karina siga poniendo links también en el chat para que puedan utilizar. No, claro que sí. Gracias por esto, Lau. Sí, yo creo que este 5 videos que hablabas ahora es un recurso increíble. Ya había conversado un poquito con Karina otro día sobre eso, ¿sí? Yo creo que ahora, cuando vamos a tener nuestra próxima hora del código, vamos a tener esto también para nuestros socios, para nuestra comunidad. Pero muy interesante, Lau. Y yo creo que tienes un punto aquí importante que son las habilidades que podemos desarrollar cuando estamos trabajando con ciencias de la computación, ¿no? Y esto es lo grande, puedo decir, la misión de que trae Code.org para nosotros, ¿no? Esta parte de ensinar, de hablar, de incluir las ciencias de la computación en las escuelas, en nuestras comunidades. Nosotros desde Trust trabajamos mucho con esto, desde Microsoft también, para que las personas puedan tener acceso a las ciencias de la computación, no solo cursos técnicos, pero en especial las habilidades que podemos desarrollar y que hoy son tan importantes para podermos entender la inteligencia artificial, como decías, ¿no? Entender para poder usar y para poder crear. Súper, súper.
Estaba pensando si teníamos alguna otra pregunta aquí importante. Tenemos un montón, pero tiene una pregunta que yo creo que está aquí, que podríamos hablar un poquito. ¿Cuáles son los principales retos a los que ¿Cuáles son los principales retos a los que herramientas apoyadas en la inteligencia artificial pueden aportar soluciones? Cuando estamos hablando aquí de educación y aprendizaje. Buena pregunta. Justo estaba leyendo el comentario de Jeremy Fallas y de Maite Capra, y tenía ganas de contestar algo de eso. Perfecto. Y creo que está relacionado. El principal reto de toda tecnología es que la tecnología es una herramienta al final del día. La tecnología en sí no es una solución, es solo una herramienta que puede ser utilizada para resolver problemas, y creo que ese es el mejor uso que podemos darle a la tecnología, para resolver problemas, en este caso, de la sociedad o de negocios o de educación, y lo cual nos presenta un sinfín de oportunidades que pueden mejorar nuestra calidad de vida y las diferentes cosas, los diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana. Pero también como herramienta, y la tecnología siempre va a poder ser víctima o va a poder ser utilizada por gente que tiene intenciones negativas. Entonces, la tecnología puede ser utilizada para bien y para mal. Puede ser utilizada, eso de manera a propósito, ¿no? Pero también puede ser utilizada de manera incorrecta, sin tratar de causar daño, pero uno puede causar daño si no sabe cómo utilizar la tecnología. Cuando hablamos de inteligencia artificial, y especialmente cuando hablamos de inteligencia artificial en el ámbito educativo, es crítico que pensemos en cómo hacerlo, cómo incorporar la inteligencia artificial en la educación de una manera que sea segura, ética, que respete la privacidad y que no exponga a los estudiantes a contenidos y a comportamientos que no son los que queremos ver en el aula. Súper importante. Por eso no es en automático que, o sea, la recomendación, actualmente hay un fuerte debate de eso. Hay gente que dice, y lo hemos visto, a nivel educativo hemos tenido la oportunidad de interactuar con ministros y ministras de educación y autoridades educativas que dicen, yo quiero que en mi país todo el mundo aprenda esto y lo vamos a incorporar de inmediato, porque no hay tiempo que perder y ya estamos atrasados y tenemos que asegurar que los estudiantes lo aprendan. Que eso es una buena postura. Hay muchos matices ahí. Y hay otras autoridades que han dicho, voy a cerrar la puerta a esto, voy a evitar que haya cualquier uso de inteligencia artificial, lo cual me hace recordar que esto ya lo hemos visto antes en el sistema educativo. La prohibición de los teléfonos celulares hace como 10 años. Cuando empezaron a salir los teléfonos celulares, nadie quería que en sus escuelas los alumnos los usaran. Hoy vamos a las escuelas y los alumnos usan el teléfono celular para hacer research y para hacer algunas cosas en algunas escuelas. Hace 20 años se prohibía el uso del Internet en las escuelas por lo mismo, y después poco a poco se convierte en una herramienta. Entonces yo creo que son olas, y ahorita estamos viendo un poco eso, dos actitudes en el sistema educativo sobre la inteligencia artificial. ¿La uso o no la uso? En realidad, yo creo que un justo medio es lo más adecuado. Hay que usarla, no hay que evitarla, no hay que prohibirla, pero hay que usarla con muchos lineamientos, con mucha protección. Y ese es realmente la discusión que se está teniendo a nivel global, es cómo se adopta, cómo se enseña, para qué se usa, qué tipo de parámetros se le deben de poner, cómo asegurar que no se expone a los niños porque, cierto, uno puede meter algo de información o preguntar algo y le puede regresar todo tipo de contenido bueno y contenido malo. Entonces, ese es el matiz. ¿Cómo se guía
a los estudiantes, cómo los docentes guían a los estudiantes para que los estudiantes también sepan cómo usar bien estas herramientas y cómo no exponerse. Eso es crítico, todavía no están las respuestas ahí, creo que ese es un debate continuo y es uno en el que se va a requerir tanto de las empresas que están creando, los investigadores que están creando estas herramientas, se va a requerir de la participación de la academia, de los profesores, de los padres de familia, de las ONGs, del gobierno. Yo creo que aquí es participación, ¿no? De todos nosotros, estarmos atentos, estarmos participando, estarmos junto con estos tomadores de decisión, ¿no? Para influenciar, aprender, estar. Tenemos una pregunta interesante aquí, que justo es sobre la industria tecnológica. Vamos ver, ¿qué ejemplos exitosos de colaboración entre la comunidad educativa y la industria tecnológica em desenvolvimento de soluções de inteligência artificial em la educação has observado? Alguns exemplos de caso de éxito de coach, por exemplo? Sí, las empresas que crean tecnología tienen diferentes formas de obtener feedback, input, recomendaciones de los expertos educativos. Algunas más que otras. Hay empresas muy grandes como Microsoft y otras de estas grandes empresas que tienen equipos completos que hacen ese trabajo. Hay otras organizaciones mucho más chiquitas como OpenAI, que es la organización que creó ChatGPT, por ejemplo, que es un grupo muy pequeño y que no tienen la capacidad, nada más por números, porque son pocos empleados, de ir por el mundo interactuando con profesores. Un poco para facilitar esto, en mayo de este año, Code.org, en asociación con otras organizaciones como el World Economic Forum, Khan Academy y otras, lanzamos un foro de diálogo que se llama Teach AI. Teach AI, Karina, si sigue por ahí, puede poner el link a teachai.org, que se ha convertido ya en un grupo que está juntando a las empresas de tecnología. Ahí están, por ejemplo, Amazon, Microsoft, OpenAI, Cisco Systems, Infosys y otras. Está juntando a ONGs y organizaciones que se dedican a promover la educación y la educación de ciencias de la computación. El Trust for the Americas participa ahí, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo y muchas otras organizaciones, academias de ciencias, etcétera. La Academia de Ciencias de la Computación de Brasil es miembro, y tenemos, no me acuerdo si el nombre lo dije bien, pero bueno, es la Sociedad de Cómputo de Brasil, creo. Tenemos a universidades, tenemos expertos y, muy importante, tenemos a gobiernos que participan. Entonces ya tenemos a más de 30 gobiernos de todo el mundo. El gobierno de Colombia anunció la semana pasada que se suma a esto. Por ejemplo, y tenemos gobiernos de muchos países, de Corea, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, podría seguir nombrando Kosovo, otros países, y tenemos a las autoridades educativas de los diferentes estados de los Estados Unidos. Todo este grupo de gente está tratando de establecer un diálogo entre los creadores de la tecnología y los que hacen la educación, más estas organizaciones que están en medio, que les importan ambas cosas, justo para traer los puntos de vista de todos los sectores, incluidos de los profesores. Tenemos a sindicatos de profesores ahí, a asociaciones globales de profesores que forman parte de esta asociación y que están trayendo su punto de vista. Es imposible hablar con los profesores uno a uno. Entonces tenemos que traer a aquellas organizaciones que aglutinan, que conjuntan a gran parte de los profesores de los diferentes países para que puedan dar su punto de vista y hay un diálogo entre la academia, los docentes y los creadores de la tecnología. Oh, increíble esta iniciativa, de verdad, Leo. Tenemos un montón de preguntas, Leo. Aquí tenemos una de Adriana. Hola, soy de una universidad y nuestra preocupación es cómo hacer
para capacitar masivamente todos os professores sobre o uso da IA a um prazo o mais curto possível? Pergunta de ouro. Esa es una pregunta. Mira, voy a irme un poco atrás. Nosotros en Code.org hacemos 4 cosas. Nuestra misión es que todos los estudiantes en el mundo aprendan ciencias de la computación. Y para lograr eso, hicimos una estrategia dividida en 4 pilares, 4 ejes de trabajo. El primero, y que gran parte del mundo nos conoce por esto, es generar concientización o awareness en inglés, que es que gran parte de la gente sepa, uno, que esto es importante, que esto es para todos, la programación, que cualquiera lo puede hacer, y inventamos una campaña, La Hora del Código, para que todos los niños y los profesores puedan experimentar esto en 1 hora en sus clases. Y esta campaña es para eso, es para abrir puertas, para que la gente sepa que todos pueden participar. Eso es el eje número 1. Eje número 2 es política pública y trabajamos con autoridades gubernamentales para cambiar el currículum, y eso a veces requiere cambiar legislación. Lo hemos estado haciendo en Estados Unidos y empezamos a hacerlo en algunos otros países, o solo cambiar la política pública desde el Poder Ejecutivo para que los gobiernos estatales o municipales o nacionales tomen medidas para enseñar ciencias de la computación. Ese es un trabajo de súper largo plazo, muy lento, pero que va avanzando. Ya ahorita hay más de 70 países en el mundo que tienen políticas públicas dedicadas a incorporar ciencias de la computación en el currículo. El tercer eje es la creación de contenidos, y nosotros ahí creamos muchas lecciones, tenemos más de 500 horas de lecciones para que estudiantes desde el preescolar hasta el final del bachillerato puedan aprender ciencias de la computación. Es lo que en Estados Unidos le llamamos K-12, son los 12 primeros años, que es la educación básica de casi todos nuestros países. Y el cuarto eje, ahora sí te contesto tu pregunta, es formación de docentes. ¿Cómo le entregamos a los profesores las herramientas necesarias para que puedan enseñar ciencias de la computación? De todos los 4 ejes, el más difícil de todos y el que requiere más inversión y más tiempo es el cuarto. Es enseñarle a los profesores, especialmente a los que ya están enseñando, los docentes que ya están en servicio, que no aprendieron esto cuando estudiaron para ser profesores, a que puedan enseñar este tipo de materias. Hay diferentes mecanismos para hacerlo. Nosotros hemos experimentado primero con el mecanismo que creíamos que era el mejor, que es hacer entrenamiento en persona, pero eso es un modelo costoso y que solo escala hasta cierta medida. En Estados Unidos íbamos estado por estado, una vez al año, trayendo a docentes a un lugar físico a que aprendan durante un lapso de 2 o 3 días o una semana, y luego durante el año escolar los docentes regresan a sus escuelas y empiezan a implementar. Esa es una manera de hacerlo. Hemos visto experiencias similares en Chile, en Colombia, en México, en Ciudad de México. Solo en la Ciudad de México se han capacitado a 20,000 profesores de primaria y de secundaria que están enseñando este tipo de habilidades en más de 4,000 escuelas de la Ciudad de México. Y así tenemos algunas experiencias, pero es muy difícil de escalar. Estamos ahora experimentando también con contenidos autoguiados, todo en línea. En la pandemia empezamos a experimentar con esto porque no había de otra. Y en la pandemia experimentamos tanto con el modelo autoguiado, donde un profesor va y ve. Creemos que esa no es la respuesta completa, pero es una respuesta que escala mucho, porque cuando el contenido está en línea, pueden acceder a ello millones de profesores en el mundo. Pero sí estamos convencidos de que hay que complementarlo con capacitación en vivo, y esta capacitación síncrona, porque la asíncrona tiene sus beneficios y sus limitantes, pero cuando ya lo hacemos en vivo,
puede complementar mucho la experiencia y eso puede darse en línea o en persona. La mejor experiencia siempre va a ser en persona, pero es más cara, más difícil de escalar. Entonces, hemos visto cómo hay autoridades educativas que están experimentando con todo y especialmente usando la experiencia autoguiada en línea o la experiencia en línea en vivo, pero a través de webinars, por ejemplo, para profesores de escuelas remotas, de escuelas rurales, de lugares donde sería muy difícil, hacer un evento ahí porque hay pocas escuelas, pocos profesores, o sería muy costoso traerlos a todos a las grandes ciudades también, porque no va a escalar. Esas son algunas soluciones a la necesidad de capacitar docentes. Perfecto, gracias. Laura, aún tenemos muchas preguntas, na verdade. Nuestros participantes estão participando muito aqui. Tenho uma pergunta que é: qual papel desempenha a inteligência artificial em la criação de entornos de aprendizagem mais inclusivos e acessíveis para estudantes com diversas necessidades e habilidades? Ese es un tema muy importante. Voy a irme un poco más atrás. Hay grandes desafíos en este tema de enseñar estas habilidades y estas tecnologías. El mundo avanza muy rápido, la tecnología avanza y nosotros queremos que los estudiantes, todos los estudiantes, niños y niñas de todo el mundo, tengan acceso a ellas. Desafortunadamente, la mitad de los estudiantes en el mundo no tienen acceso ni a dispositivos ni a conectividad en Internet. Entonces, entre más avanza la tecnología, la brecha digital se va ampliando. Ese es un primer problema. Voy a dejar de un lado toda esta brecha de la gente que no tiene acceso a computadores y a Internet. Cuando nos vamos a la parte del mundo o a las escuelas donde sí hay acceso a dispositivos y a Internet, hay otro tipo de brechas que estamos viendo, que nosotros le llamamos brechas de participación. No hay una participación equitativa de todos los sectores de la sociedad en esto. Y más allá de la brecha obvia, que es la brecha por ejemplo, de las escuelas que tienen más presupuesto o menos presupuesto, o las comunidades que tienen más condiciones económicas más favorables versus las que tienen condiciones económicas menos favorables. Esa es una dimensión y ahí hay una brecha ciertamente, y esa es una en la que tenemos que trabajar activamente. Cuando cortamos de manera transversal y vemos quiénes no están participando lo suficiente, hay varios grupos demográficos que nos preocupan mucho. Desafortunadamente, el gran común denominador en el mundo es no hay suficiente participación de mujeres en el mundo de la tecnología. Esa es tristemente la brecha más grande de todas. Y lo vemos desde la industria de la tecnología, donde 1 de cada 4 empleados en el mundo tecnológico son mujeres. Lo vemos en las universidades, quienes están aprendiendo tecnología. Es como entre el 14 y dependiendo de los países, las universidades, como el 14 o el 20% de los estudiantes aprendiendo estas materias STEM, estas carreras STEM, son mujeres. Y luego lo vemos en la educación básica. Ahora, en la educación básica vemos una dinámica muy interesante. Cuando las niñas y niños están en la primaria, en los primeros 6 años de su educación, el interés por estas materias y la participación es equitativa. Y es equitativa porque como la manera en que esto se enseña en el aula es igual para todos. Es el profesor, el único profesor que está en la primaria, que enseña matemáticas, ciencias sociales, etcétera, es la persona que enseña esto y se lo enseña a todos. Y eso es el mundo ideal, uno en donde todos los estudiantes acceden por igual. Cuando los estudiantes pasan a la educación secundaria, y bachillerato, o el middle school en Estados Unidos, o high school, este tipo de disciplinas son opcionales, no son obligatorias. Y en el momento en que son opcionales, optativas,
entran en juego muchos aspectos de estereotipos, de estigmas sociales, de ideas preconcebidas que nos hacemos y las mujeres se alejan. Entonces, hay un tema muy importante que resolver. Hay otros grupos demográficos, esto varía país por país, que tienen también poco acceso. Uno de esos grupos demográficos es la gente que tiene necesidades especiales, diversas, y donde poder generar las condiciones para que todos tengan acceso, al final del día es un tema de infraestructura también. Entonces, en escuelas, yo acabo de estar en la Ciudad de México la semana pasada, las escuelas primarias, todas tienen computadoras y acceso a internet, pero tienen un aula con 10 computadoras para todos los estudiantes y un internet muy lento. Y no tienen computadores especiales para niños con impedimentos visuales o gente que no escucha bien o gente que necesita otro tipo de dispositivos de accesibilidad. Y ese es un gran problema. Gran parte de los sistemas educativos públicos no están trayendo a la aula los recursos para poder atender a ese tipo de población. Incluso organizaciones como nosotros mismos no hemos terminado de hacer todo lo que tenemos que hacer para que nuestra plataforma sea 100% accesible. Es un maratón llegar ahí. Estamos trabajando en ello, hemos ido avanzamos cada año, pero desafortunadamente no hemos todavía logrado tener las condiciones óptimas. Y la verdad es que pocos proveedores de contenidos han logrado hacer eso. Hay algunos que se especializan en esto, entonces hemos nosotros visto instancias muy favorables donde, o buenos casos de éxito donde nuestro contenido suplementado con herramientas creadas por otras organizaciones especialistas se combinan para poder generar mejores condiciones de accesibilidad. Pero bueno, es un tema donde todavía hay mucho por hacer, hay mucho desafío y tenemos que seguir trabajando en ese aspecto. Sí, exacto, Leo. Gracias. Bien, tengo una pregunta interesante de María Eugenia. ¿Qué cambios obliga a hacer la llegada de la IA generativa en el aprendizaje de las ciencias de la computación? Por ejemplo, ¿tiene sentido seguir aprendiendo a programar como se venía haciendo? La respuesta es sí, pero esta es una gran pregunta. Muchos, incluso los expertos en el tema, la gente de las grandes empresas de tecnología, se están planteando y preguntando cómo va a cambiar la forma en que desarrollan software, porque va a cambiar. Y esto, nosotros tenemos mucho diálogo con las grandes empresas, especialmente las 3 más grandes del mundo, que generan tecnología, y ya están ellos viendo cómo va a cambiar la forma, la carrera del desarrollador de software va a cambiar, porque sus herramientas van a cambiar. Ahora, dicho eso, para ser un buen desarrollador de software, sin importar qué herramienta usen, a lo mejor van a dejar de teclear y van a empezar a desarrollar software. Voy a hablar de un escenario muy extremo, pero es muy posible un futuro donde un desarrollador le va a decir a la computadora: quiero que me diseñes una página web que hace esto y esto, y le va a empezar a dictar los parámetros y se va a ir creando. Parece como de ciencia ficción, pero es posible empezar a crear software ya. No va a ser fácil y hay prototipos, pero va a ser posible en algún momento empezarle a dictar o a pedir a una herramienta que haga cosas. Para poder pedir eso, hay que entender qué es lo que se está pidiendo y hay que entender los principios fundamentales. Es como en matemáticas. Todos usamos calculadoras, pero tuvimos que aprender cómo funcionan las sumas y las restas y las multiplicaciones. Aunque lo pudiéramos hacer ahora o podemos hacer ahora, en algún momento tenemos que aprender los fundamentos que están detrás de esto. Es por ello que creemos que la enseñanza de las ciencias de la computación va a seguir requiriendo que se enseñen los principios. ¿Qué es un algoritmo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se procesa la información? Es por eso que, por ejemplo, las
lecciones que les llamamos unplugged, desconectadas en español, creo que le dicen desplugadas en portugués. Estas lecciones siguen siendo muy, muy importantes. Los algoritmos fueron inventados hace más de 100 años, antes que hubiera computadoras. Entonces, todos los procesos de cómputo en realidad son procesos que vienen más atrás, son procesos matemáticos. Hay aún muchos principios que todos los estudiantes tienen que aprender antes de usar las herramientas avanzadas, que a lo mejor lo que va a cambiar es, a lo mejor ya no va a ser necesario aprender a escribir código en Java, por ejemplo. Va a ser un tema de nicho. Algunos, como muchos, siguen escribiendo en herramientas que se inventaron hace 50 años porque les gusta. A lo mejor eso es lo que va a cambiar, pero los principios no van a cambiar. Y va a ser importante que los estudiantes sigan aprendiendo qué es un algoritmo, qué es una función, qué significa hacer debugging de algo. Y bueno, cambian los lenguajes, pero no cambian los principios. Y los principios son los que se tienen que enseñar. Super. Espero que haya servido esto. Complemento, yo tengo un hijo que está haciendo la universidad, Ciencias de la Computación, y dos cosas. Su clase tiene 40 personas, una niña, una. Só uma coisa a comentar aqui em Brasília. E uma segunda coisa é, outro dia me disse, mamá, para que estou fazendo ciências da programação, aprendendo a programar, se as inteligências agora estão aí, fazem tudo solo. Eu disse, não, Fernando, não é bem assim, não? Então, quando tu fala agora, já puedo, mira, Fernando. Léo me disse isto em nosso evento, não, tienes que continuar estudando ciências da computação, programação, porque por os princípios. Super. Léo, estamos chegando ao final. Temos aqui um comentário interessante que é déjame ver o nome, Mirna. Em meu caso, sou autodidacta para aprender o uso da inteligência como ChatGPT, Bing, Bird, assistindo a cursos como este, miro vídeos em YouTube de alguns expertos e assim vou aprendendo. Creio que como docentes, grande parte da responsabilidade recai em nós, de ser proactivos para conocer estas herramientas. Sí, hay que ser proactivos y hay que buscar todo lo que hay allá afuera para seguir entendiendo. Les voy a recomendar otro video que acabamos de sacar. Nosotros teníamos ya desde hace un par de años una serie de videos que se llaman ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Y eso explicaba algunas de cómo funciona el machine learning y cómo las redes, en inglés es neural network, supongo que en español deben ser redes neurológicas, sería como, no sé si así les llamen o no, pero... Neurais en Brasil, neurais. Exacto, exacto. Y acabamos de sacar 2 videos nuevos para explicar cómo funciona la inteligencia artificial generativa. Si Karina está por ahí, le voy a pedir que ponga el link a estos videos. Estos videos son maravillosos, pero el que acabamos de sacar sobre la inteligencia artificial generativa, tuvimos el privilegio de lograr que Mira Murati, que es la Chief Technology Officer de OpenAI, una de las creadoras de ChatGPT, explica cómo funciona la herramienta. Y Cristóbal Valenzuela, que es chileno, que es el creador de una empresa que se llama Runway, y él junto con otras personas inventaron una herramienta que se llama Stable Diffusion, es la inteligencia artificial generativa de videos. Entonces, ChatGPT, lo que hace ChatGPT con palabras, Stable Diffusion y las herramientas que han creado ahí lo hacen con videos, por ejemplo. Tenemos este video en donde ellos dos explican cómo funciona esto y se ha convertido en el tercer video más visto en nuestra historia. Ya tenemos millones y millones de gente que en poco más de un mes ha visto de manera impresionante este video, que son 7 minutos para entender cómo funciona esto. Pero además de los videos, lo que hicimos, y lo van a ver en la página web, creamos una lección para docentes. De manera que un docente puede tomar ese video de 5 minutos, enseñárselo a sus alumnos, y luego con una lección que nosotros proponemos, puede usar los siguientes 40 minutos en armar toda una clase con una discusión donde le decimos cuáles son los conceptos importantes que hay que enseñar, etc.
Entonces, explórenlo. Ahí hay más recursos para profesores. No solo están los videos, son para todas edades, toda la población. Lo hemos estado promoviendo. Quien sea los debe ver, porque es un súper curso de 7 minutitos de cómo funcionan estas herramientas que le llaman Large Language Models, modelos de lenguaje grandes, que es como los que hacen funcionar las herramientas como el ChatGPT. Perfecto. Muy bien. Bien, no terminamos este tema, nuestra alianza con Code, nuestra alianza con Microsoft, nuestra alianza con nuestros socios locales, ¿no? Y, Leo, ¿podrías contarnos un poquito cómo va a ser la hora del código? Que vamos a empezar ahora, ¿no? En octubre hasta diciembre. Nosotros desde Trust vamos a participar, incluso ya participamos há un montón de años, y nuestros socios ya están aquí muy atentos para saber cómo será la semana del código, hora del código, perdón, ahora que empieza en octubre. Sí, la hora del código es una actividad muy emocionante porque reúne participación o genera participación de estudiantes y profesores de todo el mundo. En estos 10 años de existencia de Code.org, ya ha habido más de 1.600 millones de veces que alguien en el mundo ha hecho una hora del código en más de 190 países y territorios. Eso les da una idea de qué tan amplia es la participación. Nosotros este año estamos proponiendo enfocar las actividades de la hora del código en el tema de inteligencia artificial y creatividad. Y para ello tenemos ya una serie de actividades que se van a estar utilizando. Estamos para los alumnos, estamos proponiendo que aprendan cómo funciona la inteligencia artificial automatizada, como por ejemplo con el programa AI for Oceans, inteligencia artificial para océanos, que es una actividad muy bonita que explica cómo aprende la máquina, pero no solo explica cómo aprende a repetir e identificar patrones, colores, figuras, en este caso de peces o de basura que no debe ir en el mar, sino también explica el concepto del sesgo y lo peligroso que es el sesgo o el bias, como le dicen en inglés, cuando se le está enseñando. Si a una máquina se le enseña mal, los resultados van a ser malos. Y bueno, cuando se trata de identificar si un pez está feliz o triste, es un juego, pero cuando la inteligencia artificial tiene que decidir si a una persona se le va a dar un crédito o no, si se le va a autorizar una póliza de seguros o no, el sesgo puede ser muy complicado. Y por eso es importante enseñarle bien a las máquinas. Eso es lo que esta herramienta enseña. Entonces, el gran tema de la hora del código es inteligencia artificial y creatividad. En noviembre vamos a lanzar un nuevo tutorial que no puedo decirles mucho todavía, pero va a ser muy bonito porque va a combinar el tema de las artes, el tema de la creatividad con la inteligencia artificial, y vamos a estar lanzando en unas semanas también varias docenas de actividades creadas por terceros que van a tener componentes de inteligencia artificial también. Pero ya ahorita hay más de 700 actividades en lahoradelcódigo.com o hourofcode.com. Karina, no sé cuáles son los links que quieras promover aquí, donde la gente puede ir y ver más de 700 actividades que los estudiantes pueden hacer. Y encima de eso, estamos invitando a todos los docentes en el mundo que vayan y hagan el AI 101 for Teachers, que vean estos videos de cómo funciona la inteligencia artificial y usen sus lecciones que les estamos proponiendo. Excelente. Muchas gracias, Leo. Bien, llegamos aquí al final de nuestra entrevista. Muchas gracias por la participación de todos. Nuestro chat estaba aquí con muchas personas, como dizemos em Brasil, bombando. Muitas pessoas nos enviando perguntas. Espero que podamos ter respondido todas. Estamos aqui com nossos participantes. Muito importante agora para finalizar. Lembrando que amanhã temos o último dia da nossa semana da Inclusão 2023. Não é possível que já é o último dia, não? Chegamos, temos a presença de pessoas muito interessantes. Vamos falar sobre o uso responsável da inteligência artificial e inclusão
com a participação de Andrés Rengifo, da Microsoft. A partir deste mesmo horário estaremos aqui. Vamos também agora agradecer. Leo, muitas graças por tu presença. É gosto para nós. Tuvimos montão de coisas novas aqui, muito conhecimento. Tu compromisso com a educação é incrível. Temos aqui Trust sempre disponível para participar com vocês destes eventos, nossos centros Poeta, nossa rede Poeta também. Lupina, muitas graças por la presença também. Toda a equipe Trust. Temos um momento muito especial que é nossa foto, não? Ale, vamos tomar uma foto? Porfa, todos prendam as câmeras que queiram participar de nossa foto. Eu creio que é muito importante este momento. Muy bien. Ale, diga por favor cuando debemos sonreír, prepararnos. Gracias. Un momentito, por favor. Super. Ahí estaremos tomando un momentito. Tienes que cambiar el display, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Listos para la foto? ¿Listas? Sonrían. Ahí vamos a tomar una. Una más. ¿Listas? Sonrían. Listo. Muchas gracias. Muy bien. Super. Muchas gracias. Llegamos ao final do dia de hoje. Amanhã esperamos por todos também, no nosso último dia, nuestra Semana de la Inclusión Trust. Gracias, Leo. Gracias, Lupina. Equipo Trust. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. A todos. Muito obrigado.